Hola, buenas tardes a todos. Muy contentos de estar otra vez por aquí compartiendo con ustedes. Los saludamos muy especialmente desde La Sabia. En La Sabia hacemos educación ambiental y divulgación botánica. Somos unos apasionados y nuestra labor es acercar a las personas a la naturaleza y reconectarlas. Desarrollamos experiencias de aprendizaje que inspiran acciones de conservación y esto lo hacemos desde diferentes ámbitos. En agosto tenemos una programación muy especial. Vamos a tener el curso online de huerta orgánica y de jardinería. También vamos a tener dos digamos que ediciones limitadas que sucede mensualmente. Tenemos programas nuevos y esta vez tenemos dos webinars. Uno se llama Botánica para no botánicos. En él vamos a introducir términos y conocimientos botánicos para tener un poco más de contenido a la hora de nosotros relacionarnos con las plantas y descubrir de la mano de conceptos de la biología, de la botánica, ese maravilloso mundo o fortalecer ese encanto con ese maravilloso mundo de las plantas. Luego tenemos, y les presento en este momento a Andrés, que está desde La Sabia con nosotros y él les cuenta un poquito de qué se trata el webinar siguiente. Buenos días a todos, buenas tardes, perdón. Este webinar sabio sobre fotografía botánica nos va a abrir un poquito la mente desde el lente, tratar de conocer las plantas desde sus perspectivas, colores, formas. Vamos a disfrutarnos cada detalle y vamos a aprender un poco también a cómo capturarlas, en cómo relacionarnos con ellas a la hora de tener una cámara, nuestro celular y cómo entenderlas un poco a través de la visión del lente. Bueno, y vemos que muchos ya están conectados. Nos alegra muchísimo que cada mes nos encontremos esta vez o en esta temporada en nuestras expediciones de carácter virtual, porque realmente las expediciones botánicas de La Sabia suceden incluso en el contexto urbano, porque queremos que todos reconozcamos el entorno en el que estamos constantemente. Somos unos convencidos de que si no reconocemos el valor de lo que está más próximo a nosotros, no vamos a tener la capacidad de poder tener una posición de valoración, reconocimiento, protección y defensa de entornos un poco más alejados a los cascos urbanos donde vivimos. Y evidentemente por ocasiones hacemos expediciones fuera de la ciudad. Hoy nuestra expedición entonces nos tiene súper emocionados. Es una expedición muy especial porque además contamos con unos invitados muy queridos. Desde La Sabia nos han unido las plantas como muchas conexiones que nos regalan
estos seres maravillosos, y unas de ellas son el encuentro con Luis y con Sebas desde hace muchos años, y bueno, ellos son los que hacen parte hoy de esta expedición especial de la savia por el fascinante universo de las plantas. Entonces, bueno, nadie más que ellos idóneos para llevarnos por esta experiencia. Sebas, Luis, gracias por aceptar nuestra invitación y estamos totalmente listos y prestos a que ustedes nos lleven por esta gran experiencia. Hola, ¿cómo les va a todos? Un gusto estar por aquí con ustedes, contándoles sobre las orquídeas, con el amigo Luis que me acompaña siempre en las montañas y en los bosques, buscando y fotografiando orquídeas. Bueno, dale Luis. Gracias, Andrés. Bueno, hola para todos. Nada, la idea es acompañarlos acá un rato y compartirles un poquito de la pasión que nos ha tenido inmersos en la montaña durante tantos años, junto con mi amigo Sebastián y ahora acompañados de ustedes a través de esta pantalla. Andrés. Muchísimas gracias, no, qué pena y que te interrumpí. Primero que todo, muy agradecido por la presencia de ustedes aquí en este espacio de expedición. Cada vez nos antojamos, cada vez que nos sumergimos en estas expediciones nos antojamos más y nos deleitamos más con nuestra biodiversidad. También saludando a todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Recuerden que en el chat pueden compartirnos sus comentarios, sus preguntas. Nosotros vamos a estar atentos siempre a darles respuestas. Si tienen alguna inquietud puntual sobre la expedición, pueden hacerlo a través del chat. Nosotros vamos a estar siempre pendientes y presentes ahí respondiendo. Recuerden siempre que en nuestras redes @lasavia.vegetal pueden encontrar la información sobre las expediciones y sobre todo lo que les compartimos antes, para que estemos ahí siempre conectados. Bueno, sin más, demos inicio entonces a nuestro viaje, y por ahora nuestra oportunidad es de hacer un pare mientras no podemos regresar quizás en la presencialidad, para que nuevamente repensemos que cada acción de nosotros cuenta y que sí tenemos oportunidades de actuar en pro de la conservación de una manera contundente y activa. Y sé que Sebas y Luis van a contarnos algo muy inspirador con respecto a esto, además de a través de ellos poder ver estas bellezas de especies. Entonces, listo, vamos al lugar a donde vamos a expedicionar. ¿A dónde vamos a ir y por qué ese lugar, Sebas y Luis? Bueno, como un contexto general, primero, para que todos sepan, en Colombia pues tenemos la cordillera de los Andes, que hace parte de uno de los hotspots de biodiversidad mundial, es decir, los puntos en el planeta donde se ha encontrado que está concentrada la mayor biodiversidad, que se llama los Andes tropicales, y son la cordillera de los Andes, que viene desde Bolivia hacia el norte, pasando por Colombia, y por la cordillera oriental, acá en el país, sigue otro ramal hacia Venezuela. Estamos ubicados en esta expedición en el Alto de Ventanas. Quienes son pues de Medellín lo conocen por los viajes hacia el Mar Caribe, que siempre pasamos por ese lugar, donde termina prácticamente la cordillera de los Andes en su ramal central. Es un punto bien particular, donde se concentra mucha biodiversidad, y dado, pues debido a eso, hay allí algunas especies importantes. Luis nos va a contar luego un poquito sobre la que nos llevó a este lugar específico. Y vemos acá en el mapa pues una delimitación en verde, que es un distrito regional de manejo integrado que Corantioquia declaró hace un par de años, y dentro del cual hay 3 reservas naturales que las vemos ahí en azul, y que son los sitios donde particularmente hemos hecho nuestras exploraciones
y donde hemos encontrado todo lo que les vamos a compartir hoy. Pronto algo para complementar ahí, Luis, o seguimos ahí. Bueno, entonces aquí me tomo la palabra. Entonces, como contaba Sebas, este distrito de manejo integrado es básicamente un plan de conservación que trata como de blindar ciertos territorios ricos, en este caso, en biodiversidad, agua y todo eso lo que busca es que la presión antrópica, o sea, la presión humana no siga degradando este tipo de ecosistemas tan importantes, porque ya sabemos que hay unas cosas ahí que son especiales, pero por falta de investigación, esta es la hora que no sabemos si ahí está la cura de la próxima pandemia o quién sabe qué. Entonces es importante, o sea, hay muchas cosas ahí que necesitamos seguir estudiando y protegiendo. Yo creo que ya podemos hacer como un viaje más hacia la Tierra y dejar este vuelo a vista de pájaro. Y entonces, como decía Sebas, a nosotros nos llevó a esta zona, a esta región, esta planta, la Magnolia polypsopsila. Básicamente es una planta, un árbol gigante que fue casi extinto, entre comillas, por su buena madera, fue muy cosechado y entonces nunca se midió el número de individuos que había y se llevó al borde de la extinción. ¿Eso qué quiere decir? Que luego de unos estudios que hizo por Antioquia mismo y uno de nuestros miembros de Salvamontes, aprovecho también para ir posicionando la palabra Salvamontes, estoy haciendo este trabajo, este estudio allá y se dieron cuenta que solo quedaban como, no sé, 30 individuos de este árbol. Yo les digo a ustedes que quedan 30 elefantes en el mundo, ustedes dicen, ¡jue madre, se acabaron los elefantes! Entonces, al ver que ya se estaban extinguiendo, arrancamos y junto con unos amigos nos agremiamos, formamos una corporación, que es la Corporación Salvamontes, y empezamos un proceso de conservación de esta zona y esta área. Nuestra bandera es el magnolio, este que están viendo ahí, y entonces empezamos a hacer un programa de colecta de semillas, de ver cómo era que fructificaba. Alrededor de esto podríamos dar otra charla más adelante, pero es simplemente para contarles cuál fue la excusa que nos llevó este arbolito, su estado crítico de conservación y nuestra estrategia por sacarlo a flote. Hoy en día ya estamos llegando casi a los 40 individuos y nuestra estrategia fue empezar a conseguir recursos para comprar los predios donde estaban los árboles ya adultos, pues los últimos ejemplares de este. Entonces, de la mano de esto, nos vamos ya hacia la zona, o sea, pasamos a ver que debajo de toda esa neblina... Que cuando hago un paréntesis ahí, perdón Luis. Dale. Y es mencionar que esta Magnolia polypsopsila existe solamente allá en el Alto Ventanas, no existe en ningún otro lugar del mundo. Yo iba a meter la cucharadita ahí también porque quizás muchos han conocido los magnolios sobre todo por especies que no son nativas y digamos que pues eso sería otra expedición sobre magnolios, pero es muy interesante como que abramos ese espectro de incluso saber que hay endémicas y no es lo que quizás hayamos conocido o que no sea más común como las que hemos visto pues en ciudad y en espacios que frecuentamos más. Sí, en el Alto Ventanas tenemos 3 magnolias endémicas. Esta polypsopsila, que es la más amenazada. También está Magnolia yarumalensis, endémica de Yarumal, y Magnolia guatapensis, que se ha encontrado solamente en el Alto Ventanas y en las cercanías de Guatapé. Súper, listo, sigamos. Entonces, bueno, para los que han pasado por el Alto de Ventanas rumbo al Mar Caribe, como contaba Sebas ahorita, pues uno por lo general no ve un carajo. Siempre está con mucha neblina, mucha lluvia, mucho frío, un camión varado, ¿cuándo vamos a llegar? No íbamos pues para la costa, yo solo traje pantaloneta. Pues bueno, si uno pasa en un día despejado, esto es lo que va a ver. O sea, unas montañas increíbles, un paisaje quebrado, mucha agua, pues toda esa neblina
por lo general se precipita y se convierte en agua, pues en afluentes, y nos va bajando a una densidad de bosque, que es el que conocemos como el bosque de niebla, y básicamente eso es como una coliflor, pues, o sea, es una densidad increíble, y cada cosita de estas es un universo. Entonces, por eso uno, pues, cuando se empieza a adentrar en el bosque, en este caso nuestro, bajo la excusa de un magnolio, empezamos a descubrir otros asuntos. Cabe anotar que Sebastián y yo venimos ya como alrededor de unos, algo así, más de 10 años, yo creo que 12, 15 años juntos, haciendo expediciones buscando orquídeas. Nosotros somos orquideólogos de pasión, de enfermedad, no sé cómo se le dice a esto. Y entonces, al tener pues todo este predio, era natural que nos diera por buscar orquídeas. Hay una situación que muy particular allí, y es que por el tipo de bosque, por la altura y por la gran presencia de humedad, se genera un fenómeno que se llama pues el epifitismo. Y ese epifitismo es básicamente que otras plantas llegan a habitar sobre otras plantas, por decirlo así. Entonces, las orquídeas son unas plantas que son muy dadas al epifitismo. También las hay rupícolas terrestres, pero pues yo creo que la constante es que sean epífitas. Dale, Sebas, que te oí que iba a hablar. Sobre todo aquí en el trópico, sí, la mayor tendencia es al epifitismo, y no solo de las orquídeas, de muchos musgos, bromelias, que es lo que vemos en esta foto que predomina, y muchos helechos también, crecen sobre los árboles. Particularmente en el Alto Ventanas, donde hay una precipitación, quiere decir pues la lluvia, de más de 4.000 milímetros al año, similar a algunos sitios del Chocó. El epifitismo, eso hace que el epifitismo sea mucho mayor, porque las plantas epífitas dependen mucho de la humedad ambiente para poder sobrevivir sobre otros árboles, y que prácticamente existen muchos árboles en el Alto Ventanas que tienen más masa foliar de otras plantas que crecen sobre ellos mismos que de sus propias hojas, como el ejemplo que vemos acá de este árbol, que si uno mira con detalle, ahí hay más hojas y raíces y material de otras plantas que del mismo árbol, que solo se le ven algunas hojitas en la parte más alta. Recordar, pues sí, como para también socializarlo un poco, tal vez con quienes no estén familiarizados, epífitas son plantas que crecen sobre otras. Epi significa sobre, fita significa planta, entonces son plantas que están sobre plantas, nunca tienen una relación de como parásitas, porque también hay una tendencia a creer este tipo de cosas, y no necesariamente con las epífitas sucede. Son familiares de las barbas que vemos en los árboles, que también hay una creencia de que estas matan a los árboles. Es muy diferente que un árbol tenga un sistema inmunológico carente, afectado, y que tal vez una población de epífitas pueda desarrollarse incluso mucho más que el follaje del mismo árbol, como en estos casos que nos muestran Sebas y Luis del Alto de Ventanas, que no es el caso que el árbol esté afectado, entonces pueden vivir ambas especies o muchas más que dos, todas en muy buen estado, en una relación de simbiosis o mutualismo, y todo es gracias a esa armonía que hay en el ecosistema. Entonces, también pues devolviéndonos un poquito a lo que mencionábamos anteriormente, cada una de nuestras acciones en nuestro entorno puede recaer en el desequilibrio o en la desarmonía de muchas otras especies, y la verdad eso es como lo que más nos motiva todo el tiempo, estar visualizando y compartiendo la flora y las demás especies con las que compartimos nuestra vida en este planeta. Entonces, bueno, continuemos. Bueno, continuamos y ya vamos a llegar al mundo de las orquídeas. Es muy... Si querés, Luis, ahí antes de que empeces y te desbordes en tu pasión.
Para las personas quizás ahí en nuestro medio solo existen algunas orquídeas que son las más representativas, digamos que la catleya, que es como la flor nacional, pero Colombia tiene una riqueza y una diversidad exuberante. Para mí es apasionante, como yo sé que lo es para ustedes, los colores, las formas, los tamaños, eso también tiene mucho que mostrarnos en este plano donde las orquídeas van a ser las protagonistas, y a todos nuestros amigos que también pues están viendo esto por primera vez, como reconocer que no solamente es, y eso es lo que marca mucho nuestro territorio colombiano, y es que no es solamente una variedad en una sola cosa, como hablaban ahorita del magnolio, solamente existe o solamente se ha documentado en un territorio, ¿cierto? Entonces eso nos habla de una riqueza tan poderosa que hasta por la misma evolución algunas especies solo habitan un territorio específico. Y ahí sí te doy el paso para que nos deleites con toda la magia de las orquídeas. Si yo meto ahí un poquito para complementar esto, y es que en Colombia tenemos más de 4.000 especies de orquídeas diferentes, y gran parte de esa diversidad se encuentra en los Andes. Y esto es debido a que en los Andes se encuentran una gran variedad de hábitats, pues tanto por las variaciones en elevación, desde clima cálido hasta el páramo, donde se pueden encontrar todavía algunas orquídeas, y también por el aislamiento geográfico que puede ocasionar el relieve quebrado, donde un río puede separar dos montañas y hacer que en el tiempo hayan evolucionado unas especies en la cuenca de una quebrada y en el valle que sigue otras especies. Eso hace que en los Andes, en Colombia, pues y también en Ecuador y Perú, haya una altísima diversidad en orquídeas. Entiendo que es casi el 10% de la cantidad total de registros hasta ahora, pues que podríamos hacer como esa proporcionalidad de la gran variedad que hay en Colombia, casi el 10% de las registradas, algo así, y me corrigen ustedes expertos. Sí, pero 10% de la... me voy por el siguiente lado. Es muy dado que con los números se tienda como a la competencia. Somos el número 1 en mariposa, el número 1 en anfibios, somos el número... Yo quiero dejar claro que si bien nos tocó este territorio delimitado geopolíticamente como Colombia, esto geográfica y ambientalmente viene siendo el Chocó biogeográfico. O sea, es un territorio que comprende más o menos desde Costa Rica hasta Ecuador, con unas condiciones parecidas. Entonces, a nosotros nos tocó un gran pedazo de esta costa y este lado chocuano, y por eso tenemos como ese gran número de registros. Esos registros también se comparten muchos en el resto de la zona. Entonces, creo que si empezamos a bajar un poquito la competencia de números, también le bajamos a las ganas de coleccionar, a las ganas de tener, a esos instintos tan humanos que a veces nos llevan a generar presión sobre las plantas. ¿Sabes, Luis? Es también como como en la idea de entender la biodiversidad fuera de las fronteras, como que marcamos pues el hecho, por ejemplo, de la parte del tapón del Darién, pues como si Colombia fuera como, ay, esta biodiversidad es mía y los de allá no me importa. Realmente también algo que tiene que ver, y con lo que mencionaba ahorita Sebas, y es, por ejemplo, con esas vertientes de las montañas, los ríos, todo eso, no solamente son las plantas, también hay mucha fauna que se vuelve muy mega diversa, y esa fauna recorre sus territorios sin pensar en las fronteras, y digamos que las plantas son ese punto de apoyo, de alimento. Entonces es muy chévere esa reflexión que haces de entender también fuera de la competencia, o sea, es valorar también ese número en el sentido de entender que hay mucho en este territorio, pero que todo hace parte como de un conjunto que está conectado, interconectado. Claro, evidentemente lo menciones en función de concebir todo lo que tenemos por conocer en función de proteger, ¿cierto? Y de preservar, y de estar realmente conscientes y enterados que las especies nunca van a estar mejor que en su hábitat natural, que tal vez por desconocimiento
por imprudencia, que tiene que ver con parte de no tener esta ciencia socializada, a lo mejor se cae en esas acciones de impacto ambiental, como apoyar coleccionistas o saqueo también. Entonces es como en función de eso la reflexión, pues, y la citación de algo que nos aterrice en función de todo lo que tenemos por proteger. Claro, y de la mano de eso, uno no extraña lo que no conoce. Entonces, para poder conocer, nosotros hacemos expediciones al campo. Venos aquí en esta fotografía, un día haciendo un reconocimiento de unos predios que íbamos a valorar si eran estratégicos o no para adquirir. Entonces, también no es que nosotros seamos muy bollantes, esto y lo otro, sino que sabemos hacer gestión y conseguir recursos internacionales que hay otros países que ya no tienen que proteger, entonces saben la importancia de nuestro país dentro del contexto del planeta, saben que somos un pulmón verde, saben que generamos agua, saben que si nos protegen a nosotros se está protegiendo, porque lo que se haga aquí se refleja en que la tormenta del año entrante sea menos severa, en que la sequía del otro lado del mundo sea menos severa. Entonces aquí se está viendo como, digamos, nosotros recorriendo una de las montañas, luego uno de estos predios pues ya hizo parte de nuestra corporación, y en estas caminatas y en estas expediciones es que nosotros nos vamos encontrando los individuos. Por ejemplo, ya pasando como más al plano tierra, escala humana, en la próxima diapositiva creo que vamos a ver a Mauricio, que es uno de los pilares de nuestra corporación. Este fue el personaje que básicamente nos llevó de las patillas hasta, no, mentira, yo no tengo patillas, nos llevó de las orejas hacia el territorio y nos hizo saber pues la importancia, y a él como lugareño es muy, muy bacano que se haya espabilado a alguien de la zona y nos haya dicho: hey, amigos de la ciudad, ustedes son los que generan más presión sobre la ruralidad, venga, ahora ayúdenme a conservar este territorio. Entonces, ahí lo vemos, compartiéndonos su pertenencia, sus ganas de proteger su territorio, y nosotros compartiéndole nuestro conocimiento en orquídeas. Ahí pueden ver pues que las orquídeas pueden llegar a unos tamaños increíbles como estos, pues una cosa casi que es una silleta, es un ramo, es una cosa muy, dentro del verde del bosque eso sale a la vista, salta, y uno dice como wow, ¿qué es esta maravilla? Te encanto. ¿Sabes, Luis? Es muy chévere lo que nos compartes, porque de alguna manera, al igual que la biodiversidad y las flores y la fauna, pues la flora y la fauna están interconectadas, nosotros hacemos parte de esa interconexión enfocados en la conservación, y es que mira que así como que se pasa el listón desde esta persona que es del territorio a nosotros que estamos aquí en la ciudad, nosotros también como La Savia, compartiéndole a las personas, y vamos a mostrarles quizás a las personas que están ahí con nosotros en este momento, viéndonos cómo hay estrategias también de que todos nos unamos a ser parte de esta conservación, que esto es lo importante, como seguir pasando la bola y pasando la voz para que seamos malos, que seamos conscientes de esto. Sebas, cuente la historia de la Ophidium. Y siguiendo con la multitud de formas y tamaños de las orquídeas, entonces queríamos mostrarles algunos ejemplos como este, donde vemos ahí algo que uno podría llegar incluso a dudar si eso en realidad es una flor o es otra cosa. Y pues acá se ve grande, pero eso mide más o menos que un poco menos de 1 centímetro. Y esta es una orquídea que se descubrió inicialmente acá en Antioquia, y en uno de los sitios donde se encontró fue allá en el Alto Ventanas, y se llama Ophidium. Ophidium, que viene de la palabra ofidio, que quiere decir, pues todos la conocemos como ofidio, son las serpientes, y hace alusión a que la forma de la flor se parece a la cabeza de una serpiente. Esta flor nunca abre más de lo que vemos ahí, entonces
cuando ya está abierta, se le abren esas ventanitas por los lados que parecieran como los ojos de la serpiente. Ay, no, qué belleza. Una cosa, yo quiero que también nos transmitan que es estar en campo y casi que cómo activar esas. Yo sé que aquí no se trata de fórmulas ni de trucos, sino que eso va inmerso en la experiencia de caminar el monte, pero dadas estas miniatureces que han descubierto y que al paso pausado por el monte han podido encontrar, un poquito que nos transmitan como esa emoción tanto de ir poco a poco viendo las que evidentemente saltan a la lista, a la vista, perdón, pero también cómo es desde el carácter del expedicionario ese tiempo acoplado a la pausa de la naturaleza también, que permite realmente llegar a ver, a observar. Sí, yo pienso que es que hay que practicar algo que yo llamaría la contemplación, y es eso, es caminar no pensando en a dónde voy o a cuál destino quiero llegar, sino simplemente ir disfrutándose el camino y disfrutando, encontrando, descubriendo todos los regalos que hay en ese camino. Y diría yo que esa alusión también a la manera como llevamos la vida últimamente, pues como con la velocidad a la que se mueve el mundo y el vivir diario. Y justo lo que ocurrió este año nos ha llevado a hacer un pare y empezar a observar diferente y a caminar diferente. Creo que es lo que hacemos nosotros y nos permite descubrir todos estos tesoros cuando estamos en la montaña. Es simplemente eso. No pensar en a qué horas tenemos que llegar al destino, sino en ir observando, disfrutando, descubriendo cada tesoro en cada curva del camino, incluso a veces desviándose un poco del camino para ver aquel árbol que hay allí que parece estar muy lleno de orquídeas, a ver qué nos encontramos en él. Y obviamente pues teniendo en cuenta que además hay orquídeas de todos los tamaños, aquí podemos ver esta en la punta de un dedo, una orquídea, pues una flor completamente miniatura, que si uno va por el camino caminando rápido nunca la va a poder observar. Ahí le doy la palabra a Luis para que nos complemente. Bueno, en realidad a mí las orquídeas me silban. Yo voy caminando, ellas me silban, yo volteo, las veo y entonces, tenemos otra relación. No, mentiras. Te llaman la atención. Ellas me llaman, no, ellas me silban. Me dicen, resonancia y estar sintonizado con. Sí, lo que pasa es que también después de muchos años de uno estar en esto, se va desarrollando como cierto instinto también y uno va caminando y siente como ese llamado de, uy, allí hay algo, y va y mira y precisamente ahí está. Sí, no están charlando. Perdón. No están charlando, pero hay una cosa muy particular y es que Sebastián y yo estamos como en dos frecuencias opuestas pero complementarias. Sebas lleva un ritmo pausado, yo digo que es por su altura, que él es, la sangre va a otra velocidad, y como yo soy tan pequeñito, pues tengo más revoluciones. Entonces, parece, a ver. Siéntese. Estoy parado. Entonces, en ese ir y venir, los dos como que nos hemos complementado muy bien en la montaña, y Sebas me ha enseñado también a eso, a esa contemplación, a quedarnos una hora fotografiando una sola planta, pero también llega la hora en que yo le digo, bueno, nos tenemos que salir de acá o si no aquí amanecemos, y vamos yendo y ese trabajo en equipo, diría yo, que nos lleva a la montaña y que también, como él mismo dice, nos ha despertado como ya nos ha afilado el ojo, porque uno ya empieza a ver ciertos asuntos en la montaña, ciertos vestigios que uno dice, bueno, esta zona es más propensa, esta sí, esta no,
Y bueno, para llegar uno a encontrar esto que estamos viendo en pantalla, pues esa es mi huella digital, por favor no la usen para bloquear nada. Esta en realidad me acuerdo dónde fue que la vimos, estábamos hacia el lado de la selva, es uno de los predios, y bajando por una zona que era muy inundada, dentro de unos chusques a baja altura, más o menos estaba como a unos 40, 50 centímetros del suelo, y estaba esta belleza. Sí hay que tener el ojo entrenado, sí hay que ir despacio y hacerle como una especie de escáner ramita por ramita a cada planta del ecosistema, hasta que uno ve esto y ya empieza el otro complique, que es uno estar a más de 2000 metros de altura después de haberse caminado una montaña con un equipo que es por lo general pesado, o sea, uno lleva más o menos en equipo de fotografía unos 7 kilos, la mochila más el almuerzo, más el agua, más todo lo otro. Uno coger aire, sostenerse, enfocar, disparar. Yo creo que eso es otro nivel como también de yoga, de respiración, de contemplación, porque tiene que entrar uno en esos ritmos de la montaña y de lo que está haciendo. O sea, uno aguantarse el aire, estabilizarse a esa altura y en la cabeza tenerla como despejada, no estar pensando como, ay, ya me tengo que volver, ay, me picó este zancudo, ay, estos tábanos, ay, está lloviendo. No, es como abstraerse y disfrutarla y podérselas poner a ustedes en esta pantalla. Ustedes no saben todo lo que pasó a que esta fotico llegara hasta aquí. Justamente eso es, Luis, como digamos que es una meditación contemplativa, lo que hablaba Sebas, como para uno poder entender estas formas, estos colores, esos tamaños, es entrar a conectarse como parte del bosque, porque uno no puede entrar con esa actitud de que yo voy andando y paso por encima de todo, sino que cada elemento pequeño, pues digamos que en este caso estamos viendo las orquídeas, pero cada universo vegetal en familias, en todas sus características, tienen desde el camino puede encontrarse algo, algún brote de algún árbol que está germinando, que pueda ser un magnolio ancestral o las mismas orquídeas en alguna rama de un árbol, ¿cierto? Entonces, eso más las condiciones del territorio, lo que nos narras, todas esas características, hace que una foto de estas tenga un valor más allá de tu huella, pues, que vamos a utilizar. Es todo lo que puede llegar a significar. Y por ejemplo, solamente hemos pasado un primer vistazo por formas de orquídeas y vemos como la diversidad en tamaños, en formas, en colores. Y lo otro es teniendo en cuenta que en este sitio, en un solo árbol, uno puede encontrar 10, 15, hasta 20 especies diferentes en el mismo árbol. Ay, no, qué belleza. No nos va a alcanzar la vida para hacer eso. No nos va a alcanzar, pero yo creo que momentos como estos y la posibilidad de todos tener de compartir, pues es como entre todos podemos conocer. Definitivamente creo que el ejercicio divulgativo tiene mucha función de que si hay tanto y no todos podemos estar siempre en el mismo lugar y ver pues ese compartir del conocimiento es el que nos proporciona la aventura y las visitas indirectas de pronto, pues para ver y apreciar estas hermosas especies. Sí, es entonces curioso que, aunque hoy vemos que hay pocos estudios botánicos y también de fauna publicados en el Alto Ventanas, vemos que desde los años 70, que cuando ya fue posible acceder al lugar, pues después de que se hicieron las carreteras hacia la costa, ya había mucho interés por los botánicos. Por ejemplo, Leslie Garay, que era un curador del herbario de Harvard, él documentó mucha de la flora de orquídeas en Venezuela y Colombia. Y él venía a Medellín, porque tenía en Medellín un amigo con el que salía también a explorar y a buscar orquídeas.
y fueron de los que encontraron una de las especies endémicas del Alto Ventanas, prácticamente con la primera orquídea endémica que se describió el Alto Ventanas, la Pleurotalis garayana, que fue nombrada en honor a Leslie Garay, que estuvo por allá explorando en los años 70. Esta orquídea pues, solo se encuentra en el Alto Ventanas y todavía hoy la podemos ver en alguna de las reservas naturales que tiene Salvamontes allí. Increíble, muy hermosa. Algo también que marca como esas sensaciones que muchas veces hasta de afuera empiezan a mirar más y a valorar más lo que hay acá que nosotros que lo tenemos ahí cerca, ¿cierto? Que pasamos siempre que vamos para la costa, pues, cuando se podía. pero de alguna forma esto, pues es como decías ahorita, Sebas, es un llamado a la atención de bueno, la pausa también que nos trae, y es también reconocer estos territorios llenos de tanta riqueza que es importante reconocerlos. Bueno, además de todas estas, bueno, ahí están viendo, podemos pasar desde una cosita que está en mi huella, ocupando 3 rayitas, a encontrarse realmente una pared llena de flores, bueno, de inflorescencia en este caso. Cuando uno ve esta cosa, uno no tiene palabras, uno lo único que puede hacer es sentarse un rato, mirarla, tratar de descubrir de dónde viene la ramita, ir a buscar la planta madre. Cuando uno ya la ve, uno dice, ah, es que mira, viene desde acá. A veces hemos recorrido esas varas por 8, 10 metros, una cosa así, y unos tejidos que suben a los árboles, se van, pues se riegan como verdolaga, como dirían por ahí. Eso es increíble, y esta repetición es una cosa que lo abruma a uno. Además los colores, yo siempre uso el ejemplo que son unos colores muy, muy locos, y uno dice, pero yo por qué nunca me he visto así, con esa combinación, cómo no me pongo café con amarillo, con violeta. Y cuando uno ve las combinaciones del bosque, uno dice, no, pues el que se vare pues como diseñador de textiles, o el que se vare en inspiración, es porque no está saliendo de la casa. O sea, pues aquí con una sola cosa de esas tiene para trabajar mucho, mucho rato. Es que mira, esto parece como, si hacemos una comparación con algo cotidiano, es como un helado de vainilla con chocolate, no sé, una cosa así. Es que es muy sugestivo, en realidad dan ganas de cogerle y entrarle. La verdad yo las pruebo, a veces sí las pruebo, lo siento, pero sí. Ahí están sacando la lengua para que las probes. Parece que estuviera sacando la lengüita. Sí. Lo otro es que uno intenta pues como con una foto mostrarles un poco de la belleza que era eso, pero es en realidad muy difícil, porque eran estos grupos de flores, pero 5, 6, 7 grupos así regados por todo el barranco de la carretera. No. Pero si uno toma la foto de todo eso en general, digamos que no se logra apreciar la belleza. Claro. Toca tomar un grupito, pero eso tampoco muestra el contexto de lo bonito que era todo eso ahí. Bueno, y definitivamente es que pues las plantas no son ellas solas como individuos, las plantas son todo ese universo en el que están, en ese ecosistema, con todas las interacciones. Una planta es todos los vínculos que permite y que crea en función de perpetuar su especie, y esas formas maravillosas de crear vida de ellas y de todo lo que está pues evidentemente asociado en su entorno. Entonces, pues háblenos de esto, porque es que esto es hasta difícil asimilarlo, pues como así de un momento a otro. Entonces háblenos porfa de esta, y con esto yo creo que previo podríamos irnos entonces a hablar un poquito como de esos otros vínculos que hay, que seguramente ya nos vamos a encontrar la imagen que nos lo permita también hablar un poquito. Está Ornithocephalus escobarianus, y precisamente Escobar era el amigo de Garay que vivía en Medellín, que yo contaba ahorita. Entonces ellos dos salían a explorar y a buscar orquídeas
por todo el país. Escobar tenía una avioneta y se iban también en avioneta a explorar lugares pues, más remotos. Y Ornithocephalus, el nombre de esta orquídea, del género, quiere decir cabeza de pájaro. Ornito es pájaro, cephalus cabeza. Y hace referencia a una estructura que hay en todo el centro de la flor. Como en la mitad de estas capuchitas amarillas que vemos ahí, hay una estructura amarilla más pequeñita que tiene la forma de la cabeza de un pájaro. Entonces de ahí viene pues, el nombre de esta orquídea. Okay. Eso es muy chévere. Es muy bonito como florece ella así con ese orden perfecto, todas las florecitas una al lado de la otra, ordenaditas. Bueno, yo me voy a meter por un lado que, no siendo mi competencia, pues yo no soy biólogo, no soy nada de ninguna de estas ciencias duras, pero bueno, en la naturaleza hay varias estrategias. Por ejemplo, un pingüino pone un huevo y se encarga de criar a ese animalito a capa y espada, pues lo protege, lo sacan a uno solo. Y hay otras especies que se van por lo masivo, o sea, tiran muchas ofertas a ver cuál de todas estas llega. En las orquídeas es muy dado a esto porque, no sé, su evolución las ha llevado a que no es como tan fácil dentro de la inmensidad de un bosque, pues imagínate que llegue el polinizador justo a una sola florecita y que haga esto y que la haga efectiva y que eso se convierta en una cápsula y que salga esa semilla y esa semilla se vuelva una planta. Eso es muy, muy, muy difícil dentro del bosque. Digamos que es más fácil en un ambiente controlado como en un laboratorio de propagación. Y aquí empezamos a ver pues esta hermosa captura que es de Sebas y por eso se la devuelvo porque adelante amigo, me carcome la envidia. Sí, precisamente estábamos un día haciendo un documental en un árbol de magnolio con Mauro y en un árbol ahí cerca yo vi que había unas florecitas amarillas pues que normalmente no les ponemos mucho cuidado porque son algo frecuentes, comunes, y de pronto yo vi algo de movimiento allí y yo, uy, ¿qué se está moviendo allá? Y resulta que es que aunque la mayoría de las flores de orquídea las polinizan los insectos, hay algunas, no es muy frecuente, que las polinizan las aves. Y esta maxilaria amarilla es una de ellas. Entonces, pues muy rápidamente, porque el evento duró poco, logré captar esta foto. Y es como inicialmente uno ve la foto y no logra diferenciarlo. Es como encuentre el tesoro escondido en la foto. Sí. Ahí casi en el centro de la foto, un poquito a la izquierda, vemos un pequeño colibrí libando las flores de la orquídea. Qué maravilla. Y estas florecitas como tal tienen buen sabor. Es muy néctar en realidad. Estas florecitas producen buena cantidad de néctar y a veces uno sospecha que hay orquídeas que las polinizan los colibríes, pero no es fácil ver el colibrí allá en acción. Y seguramente lo que lo atrae ahí al colibrí, pues debe ser como la vibración frente al color, pues que buscan siempre como tonos rojizos, amarillos, se encuentran mucho en ese tipo de floración. Sí, generalmente los tonos rojos y los amarillos son los que atraen a los colibríes o a las aves pues en general que son nectarívoras. Claro. Y seguimos ahí con una imagen que a mí me parece como escalofriantemente bella. ¿Ustedes qué nos cuentan sobre este momento? Otro de los eventos muy, muy raros de observar en la naturaleza de las orquídeas, y es esta flor de Lepanthes, que aunque Lepanthes es un género bien diverso, tiene más de 1200 especies, y está solamente acá en el neotrópico, en el trópico del Nuevo Mundo. Y uno encuentra Lepanthes pues, con mucha frecuencia en el bosque, pero observar la polinización es algo que ha ocurrido muy pocas veces. Pocas personas han podido documentarlo y nosotros tuvimos la suerte.
Y lo que ocurre con las lepantes es muy particular, y es que la flor no produce aromas ni produce néctar, lo que produce es las feromonas de la hembra de algunos tipos de mosca. Entonces los machos de esta mosca son atraídos por la flor pensando que es la hembra y se engañan totalmente. El machito llega y corteja la flor, copula con ella, incluso deposita el esperma y luego se va pensando que copuló con su hembra. Nunca se da cuenta del engaño. Y la flor en ese proceso queda polinizada. ¡Qué maravilla! Bueno, no, es como sin palabras. Queremos seguir contemplando todo esto y más adelante con seguridad vamos a programar alguna expedición presencial. Yo creo todo lo que se merece. Yo creo que Hollywood se inspira en estas cosas para sacar sus películas de aliens, pues, porque es una cosa increíble. Y lo otro para notar es que este género Lepantes, que en Colombia hay aproximadamente unas 330 especies, y en el Alto Ventanas hemos encontrado más de 30 especies, que quiere decir que tenemos allá aproximadamente un 10% de la biodiversidad de lepantes del país, allá en ese lugar. Bueno, y otro detalle es que pues, esta maravilla solo se la da a uno el mundo macro. O sea, cuando uno baja a ese nivel de detalle, mejor dicho, hagan el ejercicio, consígase una lupa y verá que se van a entretener todo el día en 1 metro cuadrado. Pues, cuando uno se toma la molestia de ver tranquilamente y detalladamente algo, pues se puede encontrar locuras como esta, porque si bien ustedes saben pues que esta foto se ve casi toda la pantalla, es una mosquita y esa mosquita tiene milímetros, o sea, eso, ustedes han visto una mosquita, no la mosca común de la cara, sino una mosquita, un zancudito, una mosca de las frutas, son unos animalitos muy pequeños, y mira qué importantes son. Ajá, endemismos. Ajá, venimos cada vez más fascinantes, más fascinados. Bueno, en la psicodelia. Bueno, aquí si querés, la palabra aclara con la palabra misteriosa y luego... Dale, listo. Bueno, endémico es un término relacionado a especies que son dadas espontáneamente solo en un territorio específico, ¿cierto? Entonces ahí podríamos empezar también como en relacionamiento a entender que si endémico es eso, nativo ya es en una zona, especies dadas espontáneamente o que crecen espontáneamente ya en una zona un poco más amplio y pues exógeno o digamos que introducidos son las especies de afuera que han sido empezadas a cultivar, pero que originariamente no son de ese lugar. Entonces, endemismos son aquellos encuentros y aquellos hallazgos que solamente son propios de esta geolocalización y ellos, pues, Sebas y Luis, evidentemente nos van a explicar también por qué en un territorio como este, pues, o en un lugar como este, hay tanta, pues, digamos, se pueden dar tantos endemismos o tantos casos de estas especies endémicas. ¿Cuáles son esas condiciones que hacen posiblemente las circunstancias ideales para que en un lugar uno encuentre estos endemismos? O la pregunta podría ser al revés. ¿Qué tipo de características tienen estas especies para uno, estas que nos van a presentar a continuación, para uno, pues digamos que entre todas reconocer esos caracteres definitorios de adaptación en función a ese lugar? Yo para aclarar un poquito más sobre la palabra endemismo, porque digamos que es un término muy general y se puede usar también
geográficamente a un nivel más amplio o más estrecho. Entonces, uno puede hablar de especies endémicas de Sudamérica, de Colombia, de Antioquia, y en el caso pues que la estamos usando acá, estamos hablando de especies endémicas del Alto de Ventanas, que solamente se encuentran allí en el Alto de Ventanas. Y hay un detalle, una arandelita que le voy a poner, y es que por estos días estamos oyendo la pandemia, el COVID-19, dejó de ser una pandemia a convertirse en una enfermedad endémica, que eso es una variacioncita ahí, pero es las bellezas de nuestro castellano, y cuando una enfermedad se convierte en una enfermedad endémica, quiere decir que se vuelve como recurrente, como la gripa. O sea, la gripa es una enfermedad que da en la temporada de lluvias, es una enfermedad endémica, que pues esa es como la explicación por ese lado. No, siendo el mismo término, nosotros lo vamos a aplicar al asunto botánico, y entonces sí, el endemismo se puede parametrizar incluso por distancia. Una especie que no está a más de tantos kilómetros a la redonda y solo está ahí y en ninguna otra parte más. Listo. Es focalizar ese valor, pues de alguna manera es darle como la relevancia. Exacto, sí, es darle como ese punto, esa característica sumada a las otras que tiene, hablando de su espontaneidad en un territorio, debido muchas veces quizás a lo que se hablaba ahorita y hemos ya mencionado en varias ocasiones, y es que las mismas condiciones geográficas, las cordilleras, sus formas, su relieve, han hecho que las formas salgan espontáneas en una forma en la montaña más arriba, otras más abajo, y así se va creando pues como esas particularidades. Es que si pudiéramos tomar la molestia de viajar, bueno, en este momento astralmente, ¿por qué no? Y ubicarnos ahí en el Alto de Ventanas, nos damos cuenta que por el lado occidental viene el río Cauca, y ahí adelantico empieza a tomar su giro para unirse al Magdalena. Es la punta de la montaña de los Andes, o sea, llega ahí y ahí ya se vuelve un balcón. Entonces tiene vientos que vienen de la central, o sea, del lado del Magdalena, y todo su sabor. Está en toda la punta norte, entonces también toma los vientos y toda la interacción que viene del Caribe. También está al lado del Chocó, del Chocó Pacífico, entonces toda esa humedad y esa acción del lado Pacífico, del Chocó Pacífico, le empieza la empieza a influenciar. Entonces todo este, ¿cómo le llamamos? Revoltijo de situaciones, salpicón. Pues ese salpicón lo que va a dar es unas cosas muy particulares que solo debido a condiciones de altura, temperatura, vientos, humedad, bueno, todo lo que estoy diciendo hace un momentico, nos entrega, por ejemplo, Sebas, esta y otras que siguen. Sebas. Es una especie de cóctel, pues como que cada ingrediente va dando como la salida a algo. Seba sigue con nosotros. Sí, aquí estoy. Yo quisiera hacer un detrás de cámara de todos quienes estamos acá presentes y conectados, porque estoy segura que todos estamos así. Me encantaría, tómense una selfie y la publican, nos las mandan, porfa. Es que en el chat, por favor, selfies, obviamente se limpian bien las bajas, porque nosotros estamos aquí chorreando, pero sí, compártanos su cara de asombro, por favor, porque nosotros somos aquí deleitándonos. Ahorita justamente yo decía como lo de Hollywood, y yo empiezo a ver formas, caras, como en esta orquídea. Cuéntenos de esta belleza. Sí, esta la encontramos hace un par de años en una de las reservas naturales. Y cuando la encontramos, pues supimos que es del género Dikea, pero no ni idea pues cuál especie podría ser. Tuvimos que enviarla a Yasmina Lomía, que es una de las expertas en Dikeas acá en Colombia, y lo que ella nos dijo es que probablemente o es una especie que se pensaba que existía solamente en Centroamérica, y como lo que contaba Luis ahora,
este lugar del Alto Ventanas tiene influencias por los vientos desde el Caribe, de Centroamérica, del Chocó, del Magdalena. Ahí confluyen especies de muchos lugares y en el transcurso de los milenios o incluso millones de años, pues ha permitido que también se generen especies que son solamente endémicas del Alto Ventanas. Entonces tenemos las dudas todavía de si esta es la especie que está también en Centroamérica o si no, sería una especie nueva para la ciencia, que la descubriríamos pues ahí en el Alto Ventanas. Ahí está pues todavía la duda, hay que hacerle más estudios para determinar su verdadera identidad. Abordando un poquito aquí el tema de la díquea, nosotros nos hemos hablado de una cosa muy particular del mundo de las orquídeas y es que las personas, o bueno, la gran mayoría de la gente considera que la orquídea es solo la catleya, la flor nacional de Colombia. Y creo que se han dado cuenta de la diversidad de formas. En este caso, esta díquea es una plantica que es como una ramita que baja, o sea, es péndula, ella cuelga, es una ramita que usted la ve y usted dice, ¿en serio eso es una orquídea? Es una cosita que baja y al final, por lo general, por delante tiene la florecita, muchas veces está por detrás, eso es otra cosa, y empezamos a ver que hay orquídeas que son una hoja y encima de la hoja sale la varita con la flor, hay otras que son enredaderas, hay otras que están en el suelo, entonces para ir desmarcándonos un poquito de que la orquídea es el único prototipo o modelo de orquídea que existe. En este caso pues una que es pendular y seguimos con la lepantes, ya hemos visto varias lepantes que Sebas les había contado pues, que allí en el Alto Ventanas es bien particular que haya tanta diversidad de estas. Y bueno, esta es otra de las endémicas, la Alcicornis, Sebas. Silepantes alcicornis es endémica del Alto Ventanas. La descubrió otro Escobar, Rodrigo Escobar, hermano del Escobar que mencioné inicialmente. Ellos estuvieron explorando en los años 80 y 90 mucho la zona del Alto Ventanas y publicaron bastantes especies de allí que no desde que las descubrieron en los 80s, no han sido encontradas en ningún otro sitio. Y esta pues se llama Alcicornis, quiere decir cuerno de alce, y hace referencia a esos pétalos amarillitos que vemos ahí que se ramifican un poco de manera similar a los cuernos de un alce. Esta es otra de las que también atrae mosquitas engañándolas para que piensen que es una hembra. Bueno, una cosa que mencionaba ahí Sebas entre líneas, y es que muchas especies las describen, las determinan, las describen y se desaparecen para la ciencia. O para nada se vuelve a saber de ellas. Entonces da la vuelta que pasan 100 años, cuando estábamos haciendo el libro de las orquídeas del Valle de Aburrá, nos encontramos una plantica dentro del Valle de Aburrá que hacía 100 años no se sabía de ella. Entonces no sabemos si eso obedece a que ha ido desapareciendo de su entorno o es que nadie la había ido a buscar otra vez. Pero es muy, muy espectacular uno encontrarse algo que el último humano que vio hace 100 años, pues es una maravilla. O esto, un regalo. Sí, pues eso es un privilegio. Sebas, contanos de... Pseudolepanthes briseñoensis. Hace referencia a que es la orquídea de Briseño. Y es que Briseño es uno de los municipios que tiene territorio en el Alto Ventanas. Entonces, digamos que el sitio donde se encontró inicialmente esta orquídea estaba en el territorio de Briseño. Y la hemos vuelto a encontrar ahí mismo en el Alto Ventanas, pues también en territorios de Valdivia y un poco de Yarumal, pero siempre en esta región del Alto Ventanas. Y ahí volvemos a lo que es que las plantas y la naturaleza no conocen los límites geopolíticos que definimos los humanos. A la naturaleza le importan más los límites biogeográficos y digamos que el Alto Ventanas conformaría una unidad biogeográfica donde se alojan algunas especies. Bueno. También tenemos que, pues no nos podemos abstraer del todo de
del tema de orden público. Esta zona ha tenido pues conflictos durante mucho tiempo, y eso también ha permitido que de alguna manera que las plantas hayan vivido su vida y los humanos nuestra vida por aparte. O sea, bajarle la presión al territorio también permite que se desarrolle de manera libre, pues a su manera, sin que nosotros estemos metiendo mano ahí. Y entonces cuando bajan los niveles de, digamos, orden público, de seguridad, o por el contrario nosotros nos atrevemos a meternos y explorar las montañas, llegamos a un punto de estos, como el de esta diapositiva, que nos permite hacer nuevos descubrimientos. Y de la mano de esos descubrimientos vamos a hablar también de las estrategias de conservación, de que pues, uno no se imaginaría que se pueden dar este tipo de combinaciones, pero ahí va. Siguiente. Sí, entonces en algunas de las exploraciones que hicimos con Luis, pues en este caso, fue para ir a conocer uno de los predios que estaba ahí como candidato para comprar una de las reservas naturales. Y así de inexplorado es nuestro país, y sobre todo estas áreas biodiversas y que tuvieron problemas de orden público, que fuimos un fin de semana simplemente a conocer el predio para ver qué tan propicio era para una reserva. Y en la trocha para subir al predio y para llegar a la casita encontramos 3 especies nuevas que no habían sido encontradas nunca antes, 3 especies nuevas para la ciencia. Y se trata pues de este slide y los 2 siguientes. Y digamos que esto se convirtió también en una oportunidad, porque en esta visita estábamos con personas de la Orchid Conservation Alliance y del Rainforest Trust, que son algunos de los que nos ayudan con fondos para compras de tierras. Y surgió la inquietud de si podríamos entonces hacer como una subasta de los nombres de estas especies nuevas para que personas interesadas en apoyar la conservación hicieran ahí una donación y obtuvieran como recompensa una especie de orquídea nombrada en su honor. Entonces, así lo hicimos. Y son estas 3 lepantes: Sabina dalleyana, Lepanthes sisiana y la siguiente, Lepanthes dogdarlingii. Los nombres los escogieron las 3 personas que ganaron la subasta de los nombres, y con ese dinero se pudo comprar el predio donde estas orquídeas existen y convertirlo en una reserva natural. Muy interesante esa vinculación, pues como para interactuar en el término de conservación. No todo el mundo tiene que estar en el monte para poder conservar, ¿cierto? Hay muchas maneras de hacer asociaciones y de hacer relacionamientos entre muchos para que realmente pueda darse el ejercicio complejo y urgente de conservar, y tiene que ser definitivamente en equipo. Como por puntualizar, recuerden que el nombre científico está dado la primera palabra por el género, y luego pues normal, o es muy común que pongan una palabra que tiene que ver con el apellido pues de la persona que lo descubrió y tal. Entonces miren qué bonita pues como esta iniciativa, pues esa combinación como de estrategia creativa, conservacionista, muy, muy interesante y muy inspiradora, pues como lo que nos comparten. Bueno, nada, yo creo que si no han tenido tiempo de ir por... bueno, no, todavía no, vamos a los redescubrimientos, y aquí quisiera de que Luis nos enfocaras también un poquito en esa situación de por qué puede suceder que hayan especies que incluso se dejen de encontrar, se dejen de ver, se escaseen, digamos, en el territorio, en función de que no, en las expediciones
no las encuentren. Importante como dar aquí esa información de también asociada evidentemente al impacto, y ya yo quiero que tú nos lo clarifiques y nos lo expongas. Bueno, me voy con el asunto del redescubrimiento, pero bueno, aquí les quiero contar que habían visto en la invitación a esta bella flor, la Lepanthes golondrina, y para que se den cuenta un poquito de la escala, les puse una hormiguita al lado. Bueno, ella se puso sola en realidad, yo simplemente la registré. Ya entrando en materia, esta planta, desde que se describió más o menos por ahí en el 80 y larguito, o bueno, principios de los 80, no se había vuelto a ver. Entonces se desaparece. Entonces ese tiempo sin registro y sin nada, uno no sabe si la especie desapareció, si fue que el que la describió pues había cometido un error, como, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y una cosa es que uno no vuelva a saber de ellas, y otra cosa es que uno las vea muy frecuentemente en las colecciones, en las ferias, en las subastas, en las ventas, en los almacenes de cadena, pero no las vuelva a ver en la montaña, por ejemplo. Entonces es muy loco porque hay plantas, sencillo, vuelvo a la Catleya triana. La Catleya, ustedes van a una región campesina o a una región de cafetera, y en los corredores de todas las finquitas hay Catleyas, pero Dios mío, hasta el día de hoy yo no he podido ver una Catleya en su estado natural. Muchas veces la presión nuestra de coleccionarlas por su belleza y porque pues cómo no va a tener la flor de Colombia, genera una extracción masiva de las plantas. No quiero decir que todos los que vendan orquídeas hagan esto. Hay unos muy buenos cultivadores con laboratorios que las propagan teniendo como su fuente las semillas en cultivos in vitro. Yo sí los invito a eso. Si van a comprar orquídeas, hágalo de manera responsable, averigüen cuál es la procedencia de la planta antes de generar un daño. Entonces, puede que por falta de exploración del territorio, por cuestiones de orden público, por cuestiones de extracción, por cuestiones de tala indiscriminada, de quema de bosques, bueno, un montón de cosas que nosotros le hacemos a la naturaleza, muchas plantas se dejen de ver. Entonces es muy loco cuando uno llega y se encuentra en la montaña, se reencuentra en la montaña con una planta como esta, que lleva más o menos, no sé, unos 30 y pucha de años desaparecida. Ay, mi madre, 40, casi 40 años desaparecida. Y uno vuelve y la ve, y ve la población sana, la ve abundante, y detrás de eso, pues, de esa desinformación, pues, porque desde que se encontró no se volvió a ver, está todo eso. Uno dice, bueno, ¿y quién es el polinizador? Y entonces aquí vemos una hormiguita libando una cosa que una humedad que parece un néctar, pero en realidad no hay nada. O sea, es todo un mundo por descubrir. O sea, las nuevas generaciones de botánicos aquí tienen una hoja en blanco, o sea, pueden escribir toda la historia de esta planta que desde que se descubrió no se sabía de ella. Entonces, no sé, imagínate, pues tienen y bueno, y tienen las puertas abiertas en Salvamontes para hacer ese ejercicio, porque pues todo lo que ellos estudien, investiguen, pues nos va a servir a nosotros, a las plantas, a la corporación y nada, y a la causa. Puede seguir con... Sí, específicamente pues de esta planta, resulta que es que cuando la encontraron por allá en el 84, fue un colector campesino que colectaba plantas en el monte y las traía a Medellín. Recordemos pues que en los años 80 no había mucho de conciencia sobre la extracción de plantas de su hábitat y todo este tipo de temas pues que ya hoy somos más conscientes. Él colectaba plantas por ahí en el monte y las traía a Medellín para venderlas. Y trajo una plantica que un tiempo después floreció
en un cultivo y se murió. Afortunadamente los botánicos lograron registrarla, tomarle unas fotos y ponerle el nombre, Lepanthes golondrina. Y sabíamos que era del Alto Ventanas, no, sin mucho detalle. Pero un día, así como contaba Luis, pues corrimos la suerte, estábamos explorando allá alguna de las reservas naturales y encontramos una población en muy buen estado de salud de esta especie. Eso fue hace 3 años aproximadamente, entonces sí estuvo perdida casi 40 años. Y curiosamente, digamos, las coincidencias de la vida, curiosamente, unos meses después, alguien la fotografió también en el Parque Farallones de Cali, en el Valle del Cauca. Apareció otra población por allá. Entonces, felizmente también pues sabemos que está ya la especie en 2 áreas protegidas, en 2 sitios diferentes del país, lo que pensaría uno pues que ayuda a garantizar su futuro también. Vale, sí. Creo que vienen 2 que también han compartido esa situación. Sí, creo que viene la Drácula, ¿cierto? Sí, Drácula de la Murela. De especie, pues es algo que hablaba ahorita Clara y pues y todos aquí lo hemos mencionado frente a la parte de la identificación de la planta, y es, por ejemplo, me imagino que esta Lepanthes golondrina es por esa forma que tiene, sí. No sé cuál sería la parte específica de la planta, que es como la flor completa y la cola. Tiene ahí en todo el centro, esto se llama el labelo en las orquídeas, y está dividido en 3. Eso hace referencia a que esto se parece a la cola de una golondrina, de ahí salió el nombre. Sí, es como el perfil de una golondrina volando. Exacto. Entonces a veces se le puede poner ese otro nombre por la región donde se encontró. Ahorita se acuerdan de la que tenía el nombre como de briseño, la forma, un apellido, en honor a, pues, eso es como parte también del taxónomo que la esté describiendo, que él dice, bueno, una característica muy importante es esta y va por ese lado. De hecho, eso le hace más fácil para reconocer después, porque uno dice, esta es la que parece la colita. Exacto. Realmente ese segundo nombre es el que ya le da pues la definición como tal de esa especie específica, pues valga la redundancia. Sí. Pero y recordemos que está siempre compuesto por esas 2. Sí, y recordemos lo que les había contado, en las Lepanthes, lo usual, pues o lo que sabemos hasta ahora es que la mayoría de las especies lo que producen son feromonas que atraen a los machitos de estas moscas que copulan con ella. Y con Lepanthes golondrina, aunque la descubrieron por allá en el 80 y pico, no se sabía hasta ahorita que la volvimos a encontrar, que pues probablemente esta sería la única Lepanthes que se conoce, que produce, que atrae a los polinizadores de una forma diferente, porque produce este líquido azucarado ahí en los pétalos, que ya sabemos que atrae las hormigas. También lo hemos probado pues con la lengua y sí tiene un sabor dulce. Todavía no sabemos quién es el polinizador. Ustedes metiendo la lengua. Bueno, en realidad sí la hemos polinizado nosotros artificialmente y mandamos algunas semillas a un laboratorio donde ya la están reproduciendo en laboratorio para poderla vender en el comercio más tarde, porque esta es una de las maneras de quitar la presión sobre las poblaciones naturales. Si la especie está disponible en el comercio, entonces nadie va a ir a buscarla al bosque para extraerla. Ok. Y Drácula lemurela, las Dráculas son famosas porque les han hecho mucha propaganda como las orquídeas mono o por el mismo nombre Drácula. En Colombia están casi todas, pues, digamos que Colombia y Ecuador comparten el mayor número de especies de Drácula. Y esta Drácula lemurela la encontraron y le dieron su nombre por allá en el 81. Y tampoco nunca se había vuelto a encontrar. En la descripción decía que fue encontrada como a 1600 metros de altura en la carretera Briseño. Incluso yo pues con el experto en Dráculas de Colombia estuve por allá buscándola y nunca pudimos encontrarla.
se pensaba pues o que había sido extinta, porque precisamente a esa altura de 1600 metros hacia abajo, la mayor parte de los bosques ya fueron talados, entonces quedan muy pocos fragmentos. Ya son potreritos. Sí. Y curiosamente fue el mismo día que encontramos la golondrina, encontramos también una población saludable dentro de la reserva nuestra, de Corporación Salvamontes, de Drácula lemurela. Entonces fue otra de las redescubiertas y que hasta donde sabemos hoy, esa población que hay allá en la reserva es la única población natural que queda en todo el planeta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Una gran responsabilidad. Bueno, una gran oportunidad y responsabilidad. Digamos que responsabilidad, pero tampoco es un gran secreto porque Sebas y yo tenemos otra estrategia de conservación antes de salirnos de ahí de las estrategias. Bueno, antes de abandonar del todo el tema de las estrategias, y es que Sebas y yo hace unos años empezamos un proyecto que se llama In Situ Expeditions, ahí como lo veían en la invitación, y es que nosotros, grupos de expertos, grupos de interés, les armamos unos paquetes de expediciones para ir a registrar estas maravillosas plantas en su estado natural, y parte de los recursos los invertimos dentro de la corporación. Entonces, eso nos ayuda a darle como también dinamismo al ejercicio y nos divierte más, pues, porque cuando uno va con otras personas y ve esa emoción, esa locura, ese frenesí que genera ver algo que muy pocos humanos han visto, pues no se le puede describir, pues es una maravilla. Y pienso que es la emoción de compartirlo, de acompañar a otros hasta el lugar para verlo, pero yo creo que a los empeliculados nos pasa que cada vez que vemos, aunque sea la misma especie, cada vez vibramos volviéndola a ver, y eso es como una fuente eterna donde siempre vamos a encontrar inspiración, conocimiento, placer, y pues si uno ya se vio picado por esta atracción con las plantas, pues tiene cobijo por el resto de la vida para seguir aprendiendo y descubriendo y compartiendo con los otros. Eso también es muy lindo porque es como inagotable cada vez ese conocimiento y eso que viene después de una viene la otra, y después de algo que aprendes hay algo más, pues es como eterno, y para la ciencia incluso también, o sea, los nombres científicos cambian, las clasificaciones a veces después de muchos años cambian, o sea que nadie ha llegado a cabalidad a abarcarlo todo con respecto a la biodiversidad y a la naturaleza. Y hablando de lo extraordinario, viene la capacidad de asombro, pues, o sea, es no dejarla apagar y ver, acá no está dentro de todas estas, aquí les trajimos unas joyitas. Vayan por el babero, espera, démosle 2 segundos, vayan por el babero, por favor. Sí, les dejamos para el final lo que llamaría uno los caramelos escasos. Como dice por ahí otro amigo fotógrafo más que todo de herpetos, dice los Pokémones legendarios. Son estas especies que de pronto ya las han visto en fotos o en las exposiciones de orquídeas o en los cultivos. O en los sueños. Pero que por ese mismo, por su valor horticultural, por su belleza y por su tamaño grande, han sido muy extraídas de los bosques. Y es muy raro ya encontrarlas en su hábitat natural, en el bosque, en la montaña. Como que lo deja uno sin palabras, pues, tanta belleza. Es como que uno simplemente se dedica a observar y a deleitar. Sí. Esta es otra de las Dráculas. Drácula quimera es de las más grandes de todas las Dráculas. Aquí, en esta foto no se ven, pero los sépalos, pues, que son estos que forman el triángulo de la flor, sí, terminan en unas colas largas, y hemos medido flores de punta a punta de esas colitas miden 30 centímetros. Wow, súper.
y encontrar esto en el bosque es una sensación indescriptible, pues es increíble. Y, muy emocionante. sí, y afortunadamente hay sectores allí en la Reserva Natural donde hay bastantes plantas de Drácula quimera. Uf. Y eso como otro de los casos curiosos de Drácula quimera, se distribuye principalmente en la cordillera occidental. Se ha registrado en el Valle del Cauca, en Urrao, en Jardín, pero por esa influencia que hay aquí tan particular en el Alto Ventanas de las especies del lado occidental, también la podemos ver allá. Perfecto. Bueno. Ay. Esta cosita, la Peristeria elata, así como nosotros tenemos acá la flor nacional, la Catleya triana, pues esta es la flor nacional de nuestro vecino Panamá. Y entonces esta plantica tiene una cosa muy particular de lo que hablamos ahorita, y es que si miran bien al centro se ve como una palomita. Y entonces por esta palomita le dicen la flor del Espíritu Santo. Es como mirando para atrás, una palomita que está mirando para atrás. Es una palomita. En otras fotografías uno la ve, pues, y anoten el nombre y la googlean. El número. Usted dando las placas. Anótele las placas. Bueno, cosas curiosas con esta perístea es que tiene como esa carga relacionada con lo religioso, y de la mano de esa, pues allá en Panamá creo que se llama la localidad de Herrera, y en ese pueblo hacen una exposición pues de solo peristeas. Eso lo hacen como a finales de septiembre. Entonces sale toda la comunidad y la desfilan, la exponen, la muestran. Es como todo un gran evento, pues. O sea, es una planta en realidad muy, muy, muy importante allá. Tal vez por eso también genera mucha presión, y yo creo que en Panamá, por esta zona, no debe haber ni una en su estado natural. Y es muy loco que nosotros aquí sí la encontremos. Recuerden que Panamá y todo este otro lado hace parte del Chocó biogeográfico. Uh-huh. Entonces, por condiciones biogeográficas, se da también acá, y es muy, muy, muy extraordinario, como dice el slide que la presenta, encontrársela de manera natural, pues in situ. Una anécdota con eso de lo religioso, asociada, por ejemplo, a las catleyas anteriormente en los pueblos, digamos que las denominaban como las plantas dadas por lo sagrado. Entonces, eso tuvo que ver porque en la época de Semana Santa, abril y mayo, donde había mucha floración de estas plantas, pues todos los altares estaban adornados con catleyas y no sé qué, entonces la gente empezó a adjudicar como esas plantas a la divinidad y a lo sagrado. Tal vez desde ahí empieza ese saqueo sin control y sin saberlo, pues que finalmente afectaría pues como las colecciones in situ como tal. Pero bueno, ahí está la cultura también como parte de los dichos y de las connotaciones que hay incluso para las plantas. Bueno, con esta Miltoniopsis yo me quería adelantar un poquito a otro asunto, y es que si ustedes bien hacen la comparación con el mundo de las aves, según la región a donde uno vaya, las aves tienen un nombre vulgar. Entonces, en un lado le dicen, a un pájaro le dicen corocora, en otro lado le dicen coquito, en otro lado le dicen ibis, ¿cierto? Uh-huh. O el cucú, o el bicho fuego, el dios te dé, bueno, esas cosas. Esta en particular, pues, en las orquídeas no es muy común que tengan un nombre vulgar, pero esta sí es muy común que la gente la conozca como Josefina. Entonces, doña Josefina, mírenla ahí, muy bonita, muy de la casa,
muy de las casas, en todos los jardines está como colgada por ahí y tiene mucha presión. En ventanas, en el alto de ventanas, todavía es una maravilla poderla encontrar en su estado natural. Entonces, cuando uno ve esto, que no ha tenido intervención humana, que está en toda su esplendor y gloria porque la naturaleza le da todas las condiciones, pues es impresionante. O sea, es muy gratificante también hacer parte de un proyecto de conservación donde se encuentre esto. ¿Sebas, algo que anotar? No, sigamos con los otros caramelitos. Ay, Ramipadio en líneas de las orquídeas que llaman los zapaticos y también esta especie no tanto, pues, pero uno encuentra zapaticos en los jardines de las casas campesinas y de las abuelitas y todo esto. Esta no es tan común porque depende mucho del agua. Esta se encuentra siempre creciendo en las rocas junto a las cascadas, a las quebradas y con las raíces siempre húmedas. Es una especie que está considerada en peligro de extinción y pues que también contamos con la fortuna de tenerla allí dentro de las reservas naturales del Alto Ventanas. Increíble ese zapatico tan hermoso. ¿Qué talla será? Aquí me sirve. Está, pues las formas, los colores que son, pues lo dejan a uno como anonadado. Sí, esto es increíble, es increíble. Y no es de fácil acceso, pues, porque son estas paredes de piedra junto a las cascadas donde uno la puede encontrar. Qué lindo. Aquí, pues, digamos que por la configuración de la pantalla hay que poner la flor así, pero está de lado. Esta flor cuelga debajo de la planta. Y es como el grupo de lo que llaman las cucarronas, que también las cultivan mucho las abuelitas y las señoras en el campo. Sí. Que las cultivan en canastas y las flores salen por debajo de la canasta. Esta es la que tiene la flor más grande de las que hay en Colombia. En Centroamérica hay otra aún más grande. Stanhopeas platiceras, y que está muy distribuida también hacia el lado del Chocó de la Cordillera Occidental. Pero por esa influencia en el Alto Ventanas también nos sorprendió mucho encontrarla, también nos alegró mucho. Y contamos allí pues con algunas plantas que están conservadas ahí dentro de la reserva. Bueno, otro dato misceláneo de esta planta es que tiene un aroma impresionante. O sea, los que hayan estado cerca de ella y la hayan tenido el placer de sentir su aroma es impresionante. Y ese aroma también atrae a las famosísimas abejas de las orquídeas, que son como unas abejitas de color verde iridiscente, son muy raras, muy extrañas. Muy hermosas. Sí, son impresionantes. Y ellas vienen acá y recolectan el aroma y se lo aplican a sí mismas para irse de cortejo, o sea, vienen y se echan perfumito para seguir el asunto. Y en ese ejercicio hacen parte pues del proceso de polinización. Es todo un ritual de cortejo y apareamiento múltiple, pues, porque se van a ver ellas beneficiadas buscando pareja, y la flor también tiene ahí, la planta tiene ahí como el beneficio. Claro, y una interdependencia también, pues, porque las abejas sin las orquídeas no pueden cortejar a la hembra y reproducirse, y la orquídea no se puede reproducir sin las abejas. Es increíble, sí, ahí por la característica de la pantalla, pues no podemos ver pues como en su forma orgánica la planta, pero aquí vuelve y juega como esas formas tan particulares, o sea, tantas formas que hemos visto en ese recorrido, en esa expedición, y estamos hablando de un territorio, digamos que, entre comillas, pequeño, para lo que es todo el territorio, pues en Colombia, pues hablando pues, específicamente, y es que vemos tanto que hay por descubrir, ¿cierto? Ustedes están hablando que solamente buscando un potrero, un predio, y se encuentran dos que no se veían hace tantos años, o sea, cuántas especies están por ahí ocultas esperando a que las cuidemos o esperando a que nadie las encuentre mejor para que se queden ahí y sigan viviendo, porque es increíble tanta mega biodiversidad. Así es.
Eso es increíble. Y este es otro de los caramelos escasos que hay allá, la boleta de Loviana, y que también depende mucho del agua, siempre crece así como la vemos, en troncos o piedras que están junto al agua. Siempre les está cayendo el rocío de las cascadas, de la quebrada, y también atrae las abejas que mencionábamos. Tiene un olor bien particular, bien atrayente y fuerte. Ay, ¿cómo? Perdón, dale, Sí, Seba. no, sí, y también pues tiene esa interdependencia con estas abejitas. Y eso pues me parece muy como clave en función del mensaje que estamos queriendo compartir también, y es que, claro, el saqueo de las orquídeas no solo va a afectar a la población de esa especie como tal, sino a otra escala, y evidentemente en ese sentido de toda la interdependencia y de la interconexión entre todos los seres de un entorno, de un territorio, pues todos se van a ver impactados, y como tal el desequilibrio del ecosistema. Y otra cosa que quería mencionar es que, claro, normalmente en el genérico de la jardinería, el cuidado de las orquídeas es de orquídeas que están en maceta y tal, es digamos que una irrigación esporádica, y la amplitud de especies es tan grande que asimismo los hábitos y las necesidades que ellas tienen, puntualmente esta que nos están contando, que vive casi que empapada todo el tiempo. Entonces es muy diferente tener orquídeas en espacios domésticos que realmente las condiciones en las que ellas están en su entorno silvestre. Eso también es interesante como de hacer esta lectura, pues. Sí, total. Y es, pues, digamos que de alguna manera agradecer también a la naturaleza, nosotros dando esos pasos frente a la conservación es admirando también esos espacios, porque quizás en una casa la orquídea no va a tener esa relación con los otros seres, o sea, todo hace parte como de ese tejido del que hemos hablado, que hace que toda esta vida se preserve y se multiplique. Y bueno, ya digamos que las orquídeas nos deleitaron, pero en este espacio y en este territorio no solamente encontramos, no solamente las orquídeas nos deleitan, ustedes nos trajeron 3 Pokémones más, por así decirlo, nos trajeron unas foticos que quizás hay mucho más, y también nos dieron un detallito que al final lo vamos a ver, pero entonces uno no solamente está viendo las plantas que de alguna manera tienen un lento crecimiento, sino que también hay unas especies que están en constante movimiento en ese territorio, más allá también que vimos las abejas, el colibrí, ¿cierto? Los mosquitos, los insectos que están ahí presentes, y vemos también estas especies que nos cuentan ahí encontrarse, por ejemplo, con esta muchacha. Sea, usted que estuvo en la expedición. Sí, parte, bueno, a muchas personas les da temor, pues, pero en realidad estas serpientes suelen ser tranquilas y atacan solamente es cuando ya uno la pisó o le hizo algún daño o la está manipulando. Pero con cuidadito uno puede acercarse hasta cierto punto y hacerles bonitas fotos. Esta es una hermanita de la que conocemos como la mapaná, una Botrops puntatus, también una serpiente muy del Chocó, que encontramos en el Alto Ventanas. Y sí, en una de nuestras salidas, ya cuando regresábamos a la casa, la vimos por ahí saliendo como del bosque a buscar comida quizás, y tuvimos la oportunidad de hacerles unas bonitas imágenes. O iba para el mar, pronto. Sí, como por ahí la salida para la costa, claro. Claro, digo, no, me voy del Chocó para el Caribe. Digamos bueno, que el mensaje es que cuando protegemos el bosque, para proteger, como en este caso, el árbol de las magnolias, al mismo tiempo estamos protegiendo muchos otros seres, todas las orquídeas, todos los insectos, todos los reptiles, anfibios, todos los animales que viven en ese lugar. Ay, no, qué belleza. Digamos que sí, como pues pegándome lo que dijo Sebas, el magnolio fue nuestra sombrilla
y debajo de eso pues están todas las especies. Y también lo que quiero decir es que nosotros tenemos los ojos muy entrenados en orquídeas, pero cuando uno se empieza a meter con detalle en el bosque, se empieza a encontrar otros temas. Y yo les digo, pues, si hay alguno que esté interesado en estudiar hongos, líquenes, musgos, palmas, pues madre, allá, eso es una locura, pues. Uno porque todavía no está como entrenado y no sabe bien apreciarlos, y sería como el primer día en la China, pues todo es como igual, uno no sabe si este musgo es igual al otro, pues es loquísimo, pero la diversidad es impresionante, y como lo dice Sebas, claro, detrás de un esfuerzo de conservación por una especie, mire, pues que lo que estamos haciendo también es un efecto en dominó de conservación de otras especies. Acá estamos viendo los herpetos, que fue de la última expedición que hizo Sebas con un grupo de interés, pero también no sé si vamos a pasar los videos de las cámaras trampa. Sí. Ok, adelante. No, adelante, esa era la sorpresa. Sí, para cerrar, pues digamos que... No lo hemos dañado, no lo hemos dañado. Digamos que cada grupo que estudiamos allá revela gratas sorpresas. Con este grupo de herpetología y Mauricio Rivera de la Universidad de Antioquia, fuimos y aparecieron algunas especies nuevas, otras que no se sabía que estaban en la cordillera central, otras que son especies amenazadas, que nos sirven pues como valor objeto de conservación. Nos están mirando para que las conservemos. Como es muy importante y además fascinante este mundo de las ranas. Anteriormente estuvo un grupo de estudiantes de entomología también, y también encontraron varias novedades para la ciencia. Entonces, es una región muy biodiversa y donde está todo todavía por explorar e investigar. Entonces, no, como decía Luis, bienvenidos todos los que quieran ir a hacer allá investigación. Salvamontes está muy dispuesto a recibirlos allá para que además nos ayuden a conocer qué tenemos allá para conservarlo. Esa ranita ahí está como toda, no sé, con lentejuelas. Está, pues, qué cosa tan increíble. Con Mirella. Eso pues que está de frente, porque pues no sé si se dan cuenta que son ranas de cristal, o sea, si uno la pone al contraluz. Sí. Impresionante. Ay, qué belleza. Muchas gracias, es que esto es como de puro agradecimiento a la naturaleza de ustedes, y para eso, ay, mira, esto se nos pixeló. No, déjelo. El pastel. A esta hora entra la neblina y no se ve muy bien, déjala. Está ahí pixeladita, nubladita, porque queremos dejarles las ganas de ir allá a verlo. Tan extraño que quedaron así. Bueno, esta cuenta es un poco como de volver a salirnos del detalle, pues como específico, la de antes, Andrew, la pixelada, no importa, del detalle de las particularidades, a no olvidarnos que esto hace parte de, pues, ecosistemas completos con una cantidad de estrategias de sostenibilidad de ellos mismos y de perpetuación en armonía y en equilibrio. Entonces, pues, vamos a lo otro que nos trajeron estos chicos, o que a donde nos están llevando a observar. O sea que esto nunca acabaría, pero bueno, por ponerle y por tener este encuentro con un término de tiempo específico, pues tenemos que, digamos que, un poquito como que encapsular, pero estoy segura que todos se van a llevar, y esto es con lo que vamos a cerrar. Entonces, dale. Antes de cerrar, y pues agradecerles a Sebas y a Luis por la compañía tan amena y mostrarnos todo eso, también a las personas que estuvieron en el chat ahí compartiendo y comentando. Nos despedimos del todo, pongamos los videos y después nos despedimos del todo, para que les demos también unos otros avisitos. De una, voy a poner los videos entonces a rodar. Sí, está. ¿No se ve? ¿O sí? No. Ay, ya lo pongo, espérenme.
retrocede. Ajá, ya lo voy a poner acá. Va. Dale, dale, fresco. Ahí para antojarlos a que nos visiten, las maravillas que hay allá. Es calientica, calientica. Me imagino. Y bueno, aquí vienen los... Estaba como venteando un poquito. Eso es neblina, eso es agua. Pura agua. Este es un zorrito. Sí, hemos colocado pues algunas cámaras trampa y ahí les compartimos algunas de las maravillas que hemos podido registrar en las cámaras. Tigrillo. Sí, porque a veces, o sea, la presencia humana espanta de todos estos bichos, entonces lo mejor es como hacerlo de una manera poniéndose a un lado de la escena y miren, pues, puma con chorro, ajá, se le tiene. Es increíble la neblina, la niebla todo el tiempo ahí frente a la humedad. Ay, mira cómo se... Claro, eso es una situación seria para los equipos, sobre todo de fotografía, que sufren un montón. Claro, total. Ay, qué gollita esa guaguita. Ay, hijo de madre. Qué lindo. Bueno, ya que veo esta, me acordé también que es un lugar de paso de migratorias. O sea, hay ciertas épocas se entretiene a ver migratorias allá, pero de una manera increíble. Qué lindo. Súper. Ay. Mira ese gatico. ¡Qué belleza! No, qué emoción. O sea, estoy segura que más de uno queremos volver a tener nuestras expediciones presenciales y evidentemente una de las incluidas y de los deseos será el Alto de Ventanas y Salvamontes donde ustedes, de la mano de In Situ Expeditions. Armadillo. Sí. Cómo se mueven. Todavía no sabemos qué hay en ese lugar en especial, pero les encanta. Bueno, llegamos entonces ya casi pues a realmente nuestra despedida por ahora. Mil gracias Sebas y Luis, encantados de compartir con ustedes en esta expedición, y a todos los que nos han acompañado, pues mil gracias a los comentarios y bueno, seguiremos compartiendo, divulgando. Bienvenidos los temas si quieren también compartir con nosotros en una nueva edición. Estamos abiertos, vamos a seguir programando mensualmente expediciones y hasta que podamos volver a las presenciales también. Atentos a nuestras redes. Ya la pixelada, ya podemos deleitarnos sin el pixel. Ya, dale que listo. Yo tengo que abandonarlos, pero me despido. Muchísimas gracias por escucharnos, por compartir con nosotros y permitirnos compartirles todas estas maravillas que tenemos allá en el Alto Ventanas. Esperemos que se antojen de visitarnos. Está en la página web de Salvamontes, salvamontes.org, y también la de In Situ Expeditions, por donde nos pueden contactar. Muchas gracias, Sebas. Un placer. Sebas, gracias, un abrazo. Y ya, dalo por hecho que ya antojados están, pues, o sea, ya estamos y están, estoy segura. Bueno, antes de que Luis se nos despida, por decirles que entonces en las redes de La Savia y en este canal de YouTube va a quedar esta expedición para que la vuelvan a vivir. Y también para que la compartan, y también nuestras versiones de expediciones pasadas igualmente están en este canal y todo el tiempo estamos compartiendo contenido también de los temas que
y de los escenarios en los que también propiciamos esa interacción con las plantas, agricultura orgánica, jardinería, evidentemente. Estas son nuestras piezas de programación de este mes, y en las redes igual las pueden ver, y desde nuestras redes está el enlace directo a nuestro WhatsApp también para más información e inscripciones. Y dale, Luis, cierra con broche de oro y en tu despedida, y luego pues Andrés también nos dirá un hasta luego. Bueno, ahí tienen al Alto de Ventanas, un ecosistema impresionante por descubrir. No todos tenemos que ir allá a meternos, no queremos que todos nos metamos allá. Si ustedes quieren hacer parte de este proyecto, como les decía ahorita Sebastián, salvamontes.org, ahí encuentran pues, lo que hacemos, cómo lo hemos estado haciendo y cómo hacer parte del proyecto. Puede ser aportando con dinero, con ideas, con difusión, no importa, el caso es ayudar y hacer parte de este proyecto. Los vi que en el último slide hay de despedida una Restrepia, y pues no podría faltar el dato curioso de esta. Fue nombrada por José Celestino Mutis en honor a un honorable envigadeño, el amigo José Manuel Restrepo, y por eso pues quedó con ese apellido esta belleza. Es una diminuta, es pequeñita. Pues no diminuta. No, hay muchos tamaños, o sea, sí son pequeñitas, pero son muy bonitas porque son muy alegres, unos colores que saltan a la vista. Hay unas que no son tan bonitas, bueno, no son tan bonitas, no, los colores no son tan vibrantes, le dicen cucarachas, las cucarachas, lo siento, pero ahí no, bueno, en Salvamontes también hay unas cucarachas hermosas. No sí, total. No se imaginan la belleza. El caso es que invitados todos a ser parte de la conservación, ni siquiera de Salvamontes o eso, sino de la conservación. Todos los días desde el diario acontecer uno puede hacer parte de la conservación, consumiendo menos plástico, consumiendo de manera responsable, reciclando, compostando. Pues son ejercicios que si uno los hace y se mete en el tema de manera, o sea, a vivir de una manera coherente, pues creo que entre todos la logramos. No siendo más, muchas gracias por invitarnos. La verdad, muchísimas gracias por este espacio tan increíble. La verdad, lo disfrutamos mucho. Aquí todos estuvimos babero porque la verdad esas orquídeas nos hicieron alucinar. Muchas gracias por compartir. Como dice Clara, pues hay muchos temas más para tratar. A las personas que nos acompañaron también las invitamos, como en expediciones pasadas, a contactarnos para que si tienen algún tema así increíble que contar y transmitirle al mundo, pues La Savia es un canal, un medio para que todos nos conectemos con la biodiversidad. Les agradecemos mucho. De alguna manera estamos muy contentos de que nos acompañen, y bueno, nos despedimos. Esperamos que nos encontremos en una próxima vez. Ahí los dejamos con otro videito, y bueno, hasta una próxima. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.